Hola familia de Edificando, el Señor los bendiga. Volvemos a nuestro espacio dedicado a meditar en devocionales escritos por el llamado del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Hace 2 días mencionamos que Spurgeon inició su ministerio el mismo año que se convirtió. Eso fue siendo un joven de 15 años nomás. Spurgeon fue criado en un hogar cristiano, pero se convirtió en 1850 a sus 15 años. Atrapado por una tormenta de nieve, se refugió en una pequeña capilla de la iglesia metodista tradicional de Colchester. Después de unos 10 minutos, con solo unas 12 o 15 personas presentes, el predicador fijó sus ojos en Spurgeon y le habló directamente. «Joven, pareces muy miserable». Luego levantó las manos y gritó, «Joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. No tienes que hacer nada más que mirar y vivir». Spurgeon escribió después, «Oh, miré hasta no poder apartar la mirada». Spurgeon fue convencido, o más bien engañado, de predicar su primer sermón ese mismo año. Un hombre mayor le había pedido a Spurgeon que fuera a una pequeña aldea la siguiente noche, porque allí iba a predicar a un joven que no estaba muy acostumbrado a los servicios y que muy probablemente le gustaría tener compañía. Al día siguiente, Spurgeon se dio cuenta de que ese joven era él mismo. En 1888, siendo de más o menos 54 años, Spurgeon escribió meditando en Hebreos 13:6, de manera que decimos confiadamente, «El Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre?». Debido a que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará, podemos tener contentamiento con lo que poseemos en este momento. Ya que el Señor es nuestro, no podemos quedarnos sin amigos, sin tesoro o sin un hogar. Esta seguridad debe hacernos sentir cierta independencia de los hombres. Bajo tan grandioso patrocinio, no debemos sentirnos tentados a acobardarnos ante nuestros semejantes y pedirles el permiso de reclamar nuestras vidas como nuestras, sino que lo que decimos, lo decimos confiadamente y desafiamos la contradicción. Spurgeon dice, «Quien teme a Dios no tiene nada más que temer». Quien teme a Dios no tiene nada más que temer. Deberíamos permanecer en tal asombro y temor del Señor viviente que todas las amenazas que pudieran ser usadas por el más insolente perseguidor no tendrán más efecto sobre nosotros que el silbido del viento. Los hombres en estos días no pueden hacer en contra nuestra más de lo que podían hacer cuando el apóstol escribió este versículo citado al inicio de esta meditación. Las hogueras y las estacas están fuera de moda. El gigante del Papa no puede quemar a los peregrinos ahora. Si los perseguidores de los falsos maestros intentan con la cruel burla y el desprecio, no nos asombramos ante ello, ya que los hombres de este mundo no pueden amar a la simiente celestial. Entonces, ¿qué? Debemos soportar el desprecio de este mundo. Este escarnio no quiebra ningún hueso. Con la ayuda de Dios seremos valientes y audaces, y cuando el mundo desate su furia, que la desate. Pero no temamos. Hoy te invito a recordar y meditar en esta asombrosa promesa para todos los que hemos creído en Jesucristo. Ya que el Señor siempre está con nosotros en Cristo, decimos confiadamente, «El Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre?». Por favor, apoya este canal. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si no le has dado me gusta al video, hazlo y compártelo con otros para que puedan ser edificados. Deja un comentario aquí abajo y escribe cómo esta promesa de Hebreos capítulo 13 versículo 6 puede y debe cambiar tu vida. Pronto tendremos un tiempo para tratar algunos temas, textos bíblicos o preguntas que ustedes han sugerido. Así que escribe qué te gustaría que abordemos en este espacio. Hasta mañana.